Ok, gracias. Ok, hermanos, por favor, Lucas 15, y vamos a empezar desde el 11. Le damos gracias al Padre, ¿verdad?, por este día. Estamos aquí reunidos para aprender más y más de su palabra, de su verdad. Y este día voy a enseñar y predicar sobre quién es el hijo pródigo, ¿verdad? Porque hemos oído la parábola del hijo pródigo. Yo creo que todos los cristianos hemos escuchado la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Específicamente donde el hijo pródigo regresa, ¿verdad? Todos creo que lo hemos oído, pero encontré entre los baluartes, ¿verdad?, de la palabra del Señor, un tema sobre quién es el hijo pródigo. ¿Quién es? ¿Verdad? Porque otra vez vuelvo a repetir, hemos escuchado del hijo pródigo, pero ¿quién es? Entonces, voy a hablar este día sobre quién es el hijo pródigo y voy a hablar sobre el regreso del hijo pródigo y voy a hablar específicamente sobre esta parábola, porque es una parábola, la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Esta palabra, hermano, está relacionada con los descendientes de las 10 tribus del reino del norte, ¿verdad? A esta tribu se le llamaba los efraimitas gentilizados, los efraimitas, que viene de la palabra Efraín, ¿verdad? Una tribu de las 10 tribus que se llamaba la tribu de Efraín. Amén. Estos le llamaban también en el tiempo los efraimitas gentilizados. ¿Por qué eran gentilizados? Porque esta tribu fue una de las 10 tribus. Esta tribu fue una tribu que se gentilizó. Entonces, muchos sabemos ya de la historia del hijo pródigo y muchos también sabemos que empezamos a poner atención a la primera parte de la parábola, ¿verdad? Cuando el hijo regresa. Muy emotivo para todos los cristianos. Conocemos esa parte donde regresa arrepentido, donde regresa y es aceptado otra vez por su padre, ¿verdad? Pero esta historia, esto va más allá de eso. La historia que vamos a aprender hoy acerca de la parábola del hijo pródigo. Muy interesante. Y les voy a invitar que empecemos a leer la Biblia en el libro de Lucas 15 y lo vamos a leer del 11 al 16. Amén. Amén. Y dice, dijo además, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió los bienes. No muchos días más tarde, después de juntarlo todo, el hijo menor se fue a una región lejana y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Después que lo malgastó todo, vino una gran hambre en aquella región y él comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual lo envió a su campo para apacentar cerdos. Y él deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, que nadie le daba de comer. Pues nadie le daba de comer. Entonces, eso es lo que la palabra del Señor nos dice hoy en la parábola del hijo pródigo. El hecho de que el hijo pródigo haya vendido su parte, su herencia. Escuchen esto, aquí hay mucho mensaje. El hecho de que el hijo pródigo haya vendido su parte, la herencia que había recibido, significa que tuvo en nada la herencia, porque toda se la gastó. Amén. Amén. Y dice, y con el tiempo, el poco dinero que había reunido, se fue a una provincia apartada y allí vivió perdidamente, malgastando lo poco que pudo llevarse con él. Pero el menor se fue lejos y malgastó, dice la Biblia, todo en adulterio espiritual. Vean ustedes la palabra del Señor
en Lucas, ahí mismo en el versículo 30, y dice así: sin embargo, tan pronto como llegó ese hijo tuyo que consumió tus bienes con prostitutas, mataste para él el ternero, ¿qué? Cebado. En otras palabras, aquí el hijo pródigo se alejó, ¿verdad? Tomó su herencia antes de tiempo y lo malgastó. Dice que se separó de la casa del rey y se fue a una provincia apartada, donde esta provincia fue azotada con hambre. Y ya terminando su dinero y lo poco dinero que llevaba, él empezó a trabajar, a buscar trabajo. Bueno, aquí está la historia que dice que el hijo pródigo gastó el dinero que tenía, todos sus bienes, en rameras. En otras palabras, esto fue un adulterio espiritual. Un adulterio espiritual. Dice que se hizo de amigos muy extraños y vino a vivir entre cerdos y algarrobas. El alimento común para los animales en aquel tiempo, entre cerdo y algarrobas, dice, estos animales eran como el caballo, como ganado, el cerdo, y ellos comían algarrobas. Amén. Pero ¿qué constituía esto para el hijo pródigo? ¿Qué era esto para el hijo pródigo? Que el hijo pródigo cayó en lo más despreciable para un israelita. Es decir, cayó en los más bajos de la identidad hebrea, porque empezó a comer la comida de los cerdos. Esto fue triste, esto fue más allá de una persona que le dijo a su padre: dame la herencia, me la llevo y me arrepiento y luego regreso. Empezamos a ver que aquí la palabra del Señor nos está hablando hoy. Amén. 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 ¿Por qué? Porque cuando una persona se aleja de aquello que es fuente de vida, aquello que es fuente de riqueza, aquello que es fuente de bendición, aquello que es fuente de vida eterna, Amén. el hombre viene a caer en la ruina espiritual y la ruina económica. Y eso no es lo que Dios quiere para sus hijos. Ese no es el plan que Dios tiene para lo que hemos creído en Él. Amén. Dios quiere que permanezcamos en Él, pase lo que pase, venga lo que venga. Amén. Que permanezcamos en Él, porque después de todo, Él es la vida, Él es la fuente de vida eterna. Él es la fuente de bendición que el hombre necesita. Él es la comida de santos. Amén, aleluya. Este es el Dios en quien nosotros amamos y en quien nosotros respetamos y obedecemos. Pero vamos a seguir con los versículos del 17 al 24. Entonces recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de que me consideres hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Así que se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se llenó de compasión. Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de que me consideres hijo tuyo. Pero su padre le dijo a sus siervos: saquen enseguida el mejor vestido y vístanlo y pónganle un anillo en la mano y calzado en los pies. Traigan el ternero cebado y mátenlo. Comamos y alegrémonos, porque este
mayor el que se quedó en la casa. Y el hermano más joven es el hijo pródigo llamado Efraín. La tribu de Efraín. Amén. La tribu de Efraín. Hasta el día de hoy hay hermanos y hermanas que están entendiendo esta parábola, pero aún muchos están de verdad intrigados por estos hijos de Efraín dispersados entre las naciones. Efraín todavía anda vagando por las naciones, separado del reino y la gloria de Dios. Por eso el Señor dijo claramente: yo he venido a las ovejas perdidas de Israel. Amén. La tribu de Efraín era una de ellas. Y Dios, en su gran amor y en su gran misericordia, continúa buscando esta tribu. Amén. Aleluya. Porque a Dios no se le olvida nada. Amén. Absolutamente nada. Amén. Él no es como nosotros. Nosotros prometemos y se nos olvida lo que prometemos. Así es. Pero Dios promete una cosa y Él la cumple porque Él es Dios. Amén. Y todo lo que sale de la boca de Dios son palabras de vida eterna, Amén. que no hombre puede borrar ni con su incredulidad. Santo. Amén. Aleluya. Hoy esta tribu está dispersada entre las naciones. Hay una gran diferencia hoy en día entre el cristianismo y el mesiánico o nazareno. Hay que investigar sobre estos títulos que se han puesto en los pueblos. Amén, porque todo el mundo dice que son hijos de Dios, porque son mesiánicos, porque son nazarenos o porque son cristianos. Pero hermano, hay que investigar. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir la certeza. Después de la caída, Yahweh realiza una promesa. Hubo que pasar miles de años para que quedara claro cómo y por medio de quién Yahweh traería la promesa al mundo. Este fue por medio de un futuro reino, el cual vino para ser definido primero por Abraham. Él dejó la casa de su padre para ir a una tierra prometida. Amén. Amén. Esta tierra le fue prometida a él y a sus descendientes. Amén. Allí es donde nosotros empezamos a ver la gran descendencia que vino a Abraham, porque así Dios lo tenía establecido. Pero resultó que la línea de descendientes no siguió el primogénito físico. En cambio, esto fue determinado por Yahweh mismo. Así que Ismael, ¿se acuerdan de Ismael? Quien fue el primer hijo de Abraham. Amén. Pero en realidad no fue el primogénito. Él no fue el primogénito. Fue elegido. Él, en cambio, fue elegido. La persona elegida aquí para restaurar y para llevar todos a la gloria fue a través de la línea de Isaac. Amén. Amén. Aquí hay dos cosas muy interesantes, porque en la vida de Abraham, que es llamado el padre de la fe, ¿verdad? El primero que nació fue Ismael. Pero esto fue en la carne. La sierva. Esto fue el físico. Esto fue el hijo físico de Abraham. El segundo fue Isaac. Este fue el hijo de la promesa. Aleluya. Amén. Estos son los hijos espirituales. Amén. Estos son los que nacen a través del Espíritu de Dios. Una vez nacidos en la carne, vienen a ser nacidos por el Espíritu de Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Así fue como Dios empieza a mover las masas y a equiparnos con su Santo Espíritu. Amén. Amén. Y mucha gente piensa que ellos fueron descendientes también de José. Y que por ser descendientes de José, ellos también son hijos de la promesa. Pero José no fue elegido, sino Efraín fue elegido. Amén. 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 La bendición de Jacob sobre Efraín, su nieto, elevándolo al nivel de un hijo,
Es el estándar hasta este día para un padre bendecir a su hijo. Cuando usted se dice hijo de Dios, viva como un hijo de Dios. Porque usted está siendo llamado al estándar al nivel más alto espiritual que Dios haya podido ofrecerle. Usted no puede llamarse soy esto y soy lo otro. Primeramente somos hijos de Dios. Y como hijos del Dios vivo, tenemos el testimonio de Cristo, el testimonio del Mesías en nosotros. El Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Amén. Cuando el primogénito físico de Israel, o sea, Ismael, fue guardado del juicio, porque Dios lo guardó del juicio en la Pascua, ellos se hicieron la posición de Elohim. Yahweh los redimió a Egipto, los entregó a Egipto. Esta es la línea, la descendencia de Ismael. Sin embargo, el haberse ellos hecho un becerro de oro cuando Moisés estaba en la montaña, hizo que él mismo volviera a subir. Yahweh decidió otra vez y fue la tribu entera de Leví como un sustituto del primogénito físico de todo Israel. Ven ustedes cómo Dios empieza a cambiar las cosas. Aunque Dios dijo una cosa y hizo otra cosa, pero Dios siempre va a encontrar una persona adecuada para sustituir aquello que no sirvió. Alabanza. Amén. Amén. Pero esto no termina aquí. Hubo otra división que salió de Israel. Poco después de la muerte del rey Salomón, Jeroboam, fue elevado al poder como rey y líder del reino del norte, Efraín. Después de una serie de sucesos para que se cumpliera la profecía de la división del reino de Israel, una vez hecho con el poder de Jeroboam, apartó a las tribus del norte del norte y del reino del sur, casa de David, tribu de Judá. Amén. Todos los profetas hablaron contra la nación de Israel y emitieron juicio hacia cada uno de los reinos del norte y del sur. Eso está en el libro de Oseas. Oseas fue uno de los enviados después de otros profetas surgieron como Isaías y Jeremías, quienes fueron a la casa de Judá. Los profetas hablaron de dos Israel, el Israel remanente y el Israel no creyente. Y hasta ahorita todavía, así el mundo está dividido entre el remanente y el no creyente. Aquellos que dicen amar a Dios, pero no tienen el testimonio de la verdad. Amén. Sin embargo, el remanente es el remanente, aquel que está guiado por el Espíritu de Dios, guiados a la verdad de Dios, guiados a la obediencia a nuestro Padre Celestial. Amén. Este es el remanente de Dios. Israel de remanente eran aquellos en los reinos del norte y del sur quienes todavía cumplían con la instrucción de la Torah y creyendo en Yahweh Elohim de Israel. Ellos nunca dejaron, el remanente nunca dejó de creer en el Dios de Israel. Amén. 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 Les aconsejo que crea en el Dios de Israel. Amén. Después de 70 años del Mesías, los romanos capturaron a Jerusalén y los judíos fueron matados, despachados al cautiverio, después de 70 años de la aparición del Mesías. No fue hasta 1948 cuando un Estado judío, nación de Israel, fue restablecido. Pero para entonces, ya antes de ese tiempo, Israel sufrió mucho en manos de los enemigos. Pero hoy solo vemos un Estado judío en el moderno Israel. Pero ¿dónde está Efraín? El hermano de Judá. ¿Dónde está la realización que la mayor parte de las profecías dicen? Veamos. Vayamos nuevamente a la historia. Después del rey Salomón, la casa de Efraín abandonó la nación de Israel. Escuchen, estamos hablando de Efraín, que es también el hijo pródigo. Amén. Abandonó, dice, la nación de Israel pensando, escuchen esto, muy interesante, pensando que ellos estarían mejor separados de Judá y de Jerusalén. Entonces, ¿ven ustedes por qué dice que el hijo pródigo dejó la casa del rey de su padre? ¿Por qué? Porque él pensó que él estaría mejor separado de la casa de Judá y de Jerusalén. Esto es lo que hace el hijo pródigo. La separación.
la separación de la verdad, la separación del Dios de Israel, la separación, todo. Huyó. Amén. Amén. Entonces dice, Jeroboam no quiso que Israel tuviera nada que ver con ellos, incluso las 3 fiestas de peregrinación de Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, por temor a que se fueran allá y se quedara sin reino. Eso era Jeroboam. Jeroboam entonces construyó 2 templos similares a Jerusalén, uno en Betel y uno en Dan, pero instalando becerros, escuchen, pero instalando becerros de oro en ellos en vez del arca de la alianza. Vean ustedes cómo aquí, al separarse de Jerusalén, separarse de Israel, separarse de la verdad, del Dios de Israel, empiezan ya otra vez a formar becerros de oro. Idolatría. Empiezan a entregarse a la idolatría. Por eso, vean ustedes que Efraín, ¿verdad? Dice Efraín gentilizado. Porque los gentiles éramos, porque ya no somos, los que servíamos a los ídolos. Amén. Amén. Entonces Efraín se gentilizó. Se apartó de la verdad, se apartó del Dios de Israel, se apartó del reino del Señor. Amén, aleluya. Dice, a propósito, el símbolo Efraín es un becerro, como un descendiente de José el toro. Efraín fue advertido repetidamente. Primero, serían dispersados, él lo sabía. Entonces Yahweh no tendría ninguna compasión sobre ellos. Finalmente lo llamaría Dios, no son mi gente. Cuando una persona va en busca otra vez de ídolos, dejamos de ser pueblo de Dios. Amén. Ya Dios no nos conoce. Santo. Por eso es importante quitar los ídolos y todo lo que sirve de obstáculo en nuestra relación personal, íntima con el Señor. Amén. Ahora leamos la palabra del Señor del 25 al 32. Amén. Amén. Y dice así: su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de los criados y le preguntó qué era aquello. Este le dijo: tu hermano ha vuelto y tu padre ha mandado matar el ternero cebado para haberlo recobrado, por haberlo recobrado sano y salvo. ¡Aleluya! Aleluya. Entonces él se enojó y no quería entrar. Su padre salió y se puso a rogarle que entrara. Pero él le respondió a su padre: mira, tantos años que te he estado sirviendo como un esclavo y sin desobedecer jamás tus órdenes, y nunca me has dado un cabrito para alegrarme con mis amigos. Sin embargo, tan pronto llegó este hijo tuyo, que consumió tus bienes con prostitutas, mataste para él el ternero cebado. Entonces el padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Amén. Pero teníamos que hacer la fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y lo hemos recobrado. ¡Aleluya! El hijo pródigo es Efraín. Todas las tribus, todas las 10 tribus gentilizadas, dice. Era Efraín gentilizado entre las naciones, y todavía está Dios obrando para recobrar al hijo pródigo, la tribu de Efraín. Aleluya. Santo. ¿Por qué? Él con mucho gusto se alejó, eligiendo su propio camino, separado de Yahweh, y donde aún Judá, aunque con sus falencias, se encontraba. Esto no trabajó a su favor. Él fue tomado por sus enemigos, absorbido por las naciones y perdiendo su identidad. Aleluya. Amén. El misterio de las 10 tribus perdidas ha sido la materia de durante muchos años que se consideraba ahora una leyenda. Y es una profecía
es una parábola y es una profecía que se está cumpliendo en estos tiempos. Aleluya. Amén. De venir a ser una parábola, una leyenda, una historia, ahora estamos viendo que esta tribu está regresando a Israel. Muchos grupos y naciones han clamado ser descendientes de las tribus perdidas, porque mucho se habla de las tribus perdidas de Israel, pero ninguno ha logrado ni han visto las profecías realizadas. Vean ustedes una lista de personas que claman ser descendientes de estas tribus. Irrealismo británico ha clamado a esta historia y profecía bíblica. La Unión Europea moderna, con su bandera de 2 estrellas en un círculo, está basado en el sueño de José, poniendo el clamor en ser los descendientes de José, o sea, Efraín. Los mormones que creen que ellos son los santos de los días últimos que provienen del hijo de José. Los ungidos de los testigos de Jehová reclaman ser parte de las 12 tribus. Muchos grupos indios americanos reclaman ser descendientes de las 12 tribus. El título Totonicapán, escrito en indio. Los irlandeses han tratado de reclamar descendencia también. Las pequeñas denominaciones cristianas no han puesto atención a la discusión y no han hecho caso de las profecías del regreso de Efraín. Y es que la mayor parte de los creyentes cristianos son ignorantes de las profecías porque son enseñados a no poner atención en las escrituras hebreas. Es fácil que el sujeto sea escondido de ellos. Y hermano, estamos encontrando que en cuanto empezamos a escudriñar las enseñanzas hebreas, estamos llegando a la raíz de muchas cosas. Amén. Que antes nos hablaban por encimita, pero ahora estamos profundizando en la palabra del Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo identificar al verdadero Efraín dispersado entre las naciones? Mientras nosotros los seres humanos podemos luchar con esto y no entenderlo, aceptarlo, para el Todopoderoso Yahweh no lo es. Para nosotros nos va a costar muy difícil, o sea, vamos a tener dificultad de identificar esto, pero el Señor ya sabe quiénes son. Amén. 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 Dice, mientras, ya que esta es la promesa de Yahweh, Elohim, de devolverlos, esta no debe ser una preocupación para nosotros. Pero podemos considerar algunas pistas sobre su identidad que puede ser discernida en base a las promesas proféticas de las Escrituras, y aquí les va. Ellos tienen que ser una gente que no son judíos, ellos son Efraín gentilizados. Ellos sienten el deseo de fidelidad, escuchen esto, ay, gloria a Dios, aleluya. Ellos sienten el deseo de fidelidad a los mandamientos y se ven como descendientes de Abraham, como los hijos de la promesa. Amén. Ellos también deben estar relacionados con el remanente de Israel que cree en Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos no quieren tener nada que ver con los ídolos de las naciones ni las fiestas paganas. Alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ellos cesan de consumir la comida detestable y prefieren comida especializada y recomendada por nuestro Dios. Amén. Aleluya. Ellos vuelven como el hijo pródigo, solo deseando servir, no afirmando su poder como hijo. Finalmente deben ser llamados los hijos de Elohim viviente. Amén. Sobremanera ellos creen en el Mashiach Yeshua. Déjenme decir una cosa. Cuando el hijo pródigo regresa, cuando el hijo pródigo se arrepiente, él reconoce que los siervos de su padre comen mejor que aquel que está apartado del palacio del rey. Y una vez arrepentido regresa el hijo pródigo. Y hay tanta humildad en él, porque ha caído en lo más bajo de lo que puede caer un israelita, comiendo con los cerdos. Una cosa detestable para los israelitas, comer cerdo. Él comía con los cerdos. Pero cuando regresa el hijo pródigo,
no es como el hijo que se quedó en el palacio. El hijo que estaba en el palacio lo tenía todo. Así es. El hijo que estaba en el palacio jamás reconoció los grandes tesoros y las bendiciones que él vivía día a día. Amén. Pero el hijo pródigo, cuando regresa, él se siente tan humilde, tan estropeado por la vida, que cree que no merece ser llamado hijo de Dios, hijo del rey. Alabanza. Amén. Y dice, al menos, cuéntame como unos de tus siervos. Aleluya. Amén. Y cuando el hijo pródigo regresa al palacio, regresa a servir, Amén. Amén. no a ser servido. Amén. Aleluya. Amén. Santo. Regresa como un siervo. Alabanza. Amén. Los años, la experiencia le han enseñado algo. Amén. Amén. Pero el número de los hijos de Israel será, dice la Biblia, como la arena del mar, Amén. que no se puede medir ni contar. Así es. Y sucederá que en el lugar, según Oseas, y sucederá que en el lugar donde se les dijo, no son mi pueblo, se les dirá, son hijos de Elohim viviente. Amén.